¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio 8 como título Técnica para aprender lo que quieras. Técnica para aprender lo que quieras. Y le damos la más cordial bienvenida a Marvin de Díaz. ¿Qué tal Marvin? Bienvenida a mi podcast. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Yo, gracias a Dios, muy bien. Y qué bueno porque veo que aprovechando que estás acá pues cortando, vamos a estar escuchando unos soniditos. Para mí es música. Para los oídos, sí, porque es un corte que estás haciendo de tarjetitas de presentación y mientras vamos abordando el tema del día de hoy, técnica para aprender lo que quieras. Fíjate que... técnica para aprender lo que quieras. Lo que quieras, todo lo que quieras aprender. Como, Ajá, como de qué me vas a hablar, sí, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Técnica para aprender. Ajá. La técnica que utilizo desde hace ya una buena cantidad de años atrás es escuchar audiolibros. Así estoy consumiendo, bueno, quizá desde antes que el internet nos diera esta facilidad. Siempre, pues, ya han habido a lo largo de la historia autores que, ¿te acuerdas? Hacían sus libros, pero al mismo tiempo hacían sus cursos y los distribuían en cassette, en DVDs. Y pues así también escuchamos a través de la lectura. Fíjate que estas personas hacen. Con eso de técnica para aprender lo que quieras, yo utilizaba la técnica de como no me quedaba tiempo de estudiar, ¿verdad? En el bachillerato. Ah, tú tienes esa experiencia, cuenta. Sí, entonces no me quedaba tiempo de estudiar y pasaba todo el día trabajando en el mismo estudio incluso. Entonces, la idea mía es que grababa. Leía todo y lo iba grabando. Tenía un Walkman y el Walkman trae para grabar. Bueno, traía, no sé si todavía hay Walkman. O si aún existen los Walkman o solamente estarán en el imaginario ya de las personas que tal vez tendrán nuestra edad. Coleccionista. ¿Algún coleccionista? Pero para que tengan una idea, amigos, un Walkman es una grabadora miniatura. Es inventada por los japoneses en la década de los finales de los 60, 70, que fue un gran impacto, ya que y creo que fue a principios de los 60, Marvin, cuando se le ocurre a un ingeniero japonés que él tenía que viajar constantemente entre Japón y Estados Unidos por la cuestión de las empresas que estaba dirigiendo, hablando concretamente de Sony, y pues él quería durante los largos viajes tener música en sus oídos, música portátil, porque imagínate una persona que es originaria del Japón y que va para Estados Unidos y la aerolínea es estadounidense, pues si ponen música, los de la aerolínea probablemente sea más música americana que japonesa. Entonces, esta persona, él quería escuchar su playlist. Y fue así como pues se inventó, ¿verdad? El reducir de tamaño hasta llegar al tamaño prácticamente del cassette, el Walkman. O sea, la grabadora como tal, que era grande, que pues también causó su furor, su función de emoción en su momento, pero luego cómo tú hacías para andar un monumento de cosas que no podrías, no era portable. Y pues de ahí nace la cuestión esta del Walkman. Entonces, ¿tú cómo fue que utilizaste esta técnica? Sí, o sea, como te repito, no tenía lugar para estudiar. Me consumía mucho el oficio, me consumía mucho el mismo estudio que pasaba en el instituto, pasaba en el hospital. Bueno, la cosa es que se me ocurre leer y grabarlo. Yo lo que me tocaba estudiar, lo grababa y luego lo andaba escuchando en el Walkman. Y esa era andaba una manera haciendo oficio, ¿cómo andaba haciendo mandados y andaba escuchando en mis audífonos. Andaba escuchando todo el estudio. Utilizando, digamos... Entonces eso es una técnica, diría. Claro, ya que todas las entradas de los, digamos, sentidos son entradas para información que le está llegando al cerebro y que, pues, por supuesto que quien dirige esto es quien somos, la mente. Sabemos que la mente es una, universal y eterna, todos somos uno y por lo tanto, cuando tú dices que, pues, con tu mente maquinas esta técnica, le estás ordenando a tu cerebro
porque la verdad es que quien manda es la mente, quien manda soy yo, correcto, como mente que soy. Y pues cuando... Por eso es, véndele a la mente, ¿cómo es? Véndele a la mente y no a la gente. Ajá, correcto. Sí, una frase de Jorgen Clarick. Sí. Correcto. Que por cierto hizo un libro con este título. Entonces, tú utilizaste mucho entonces la cuestión de eras auditiva para el estudio, para recordar en esa época, y creo que lo sigues practicando. Fíjate que yo como sí tenía, aunque también desde muy temprana edad, yo estaba empezando el séptimo grado, cuando empiezo con el nivel de trabajo que casi es como que el que he mantenido hasta el día de hoy, Marvin. O sea, es una cosa increíble, que pues trabajar así con todo lo que da. Pero igual yo tenía mi horario, fíjate, bueno, decirte la cuestión de los sentidos, ¿verdad? Los sentidos, en caso del oído, cuando tú estás escuchando, está entrando la información a tu cerebro de forma auditiva. Cuando estás leyendo de forma visual a través de la vista, del sentido de la vista, te está entrando la información al cerebro. Cuando estás tocando, cuando estás usando el tacto, te está entrando información de lo que estás tocando a través del tacto y está recibiendo esa información el cerebro. Cuando estás olfateando, cuando estás oliendo, tú dices, aquí hay cafecito, aquí estamos acá departiendo. Por cierto, pensando en ti también te traje ahí café para que puedas a seguir aquí contenta y soñada en el podcast de este día que ¿cómo se llama este podcast? Episodio 8. Aprendiendo. La técnica técnica para aprender lo que sea, lo que quieras. Lo que quieras. Técnica para aprender lo que quieras. Ahora, en el caso de toda la información cuando le llega al cerebro, independientemente por el, digamos, el sentido, el medio correcto que haya entrado la info, pues él siempre lo tiene como código. O sea, todo lo que tenemos es que las palabras, todo lo está codificando a una velocidad tan increíble. Es decir, que yo estoy interpretando lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy pronunciando. Imagínate qué maravilla de máquina que somos, ¿verdad? En el sentido de este cuerpo, esta experiencia que estamos experimentando, que puedo estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo en este instante, pendiente incluso de la grabación que vaya quedando con esta calidad. A mí me encanta cómo nos quedan estos podcasts, la verdad que yo los disfruto muchísimo. Además que para lograr este efecto estamos en el estudio donde está todo alrededor lleno de, ¿cómo se llama? De esponja para que no haya rebote. Fíjate que el sonido que estás haciendo están aquí mismo, no lo estoy percibiendo particularmente aquí en vivo, pero ya en la grabación, en el audio que estamos grabando, sí se está escuchando cada vez que estás con el cúter, con la navaja, y que estás también al mismo tiempo ayudándome con el podcast del día de hoy. Ahora, concretamente el título decidí ponérselo así, Marvin, para atraer la atención de nuestros escuchas del playlist dentro de videoblog del canal de la radio, dentro del canal de Radio Variedades, el videoblog de Radio Variedades, para enganchar a la gente. Enganchar en el buen sentido, o sea, ya no estando engañar. Aquí, no engañar, ya estando aquí, pues, hoy que te aguantas, te quedas. Pero antes, la técnica que yo usaba, Marvin, es que después de llegar de clases, almorzaba y tenía como rutina sentarme, si podía, a las 12:30 o si no, a la 1 de la tarde. Mira, horas nalgas, como le llaman los diseñadores. Sí, horas nalgas, lo que estás haciendo son horas nalgas. Horas nalgas. Sí, es un término que lo ha usado Auronplay, que lo han usado todos. Nunca lo había escuchado en internet. No. Horas nalgas. O sea, las horas que te tardas en hacer un libro, en redactar un libro. Sí, lo que pasa es que no se usa en El Salvador. En El Salvador. Es increíble las palabras tan maravillosas. O sea, cuando tú hablas una frase que no la escuchas habitualmente, también eso te despierta mucha emoción. Te hace que sea más interesante el tema del cual estás abordando. Y creo que
pues el tema este de horas nalgas, yo me sentaba desde, ponele, normalmente de la 1 hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Y eso era todos los días, de lunes a viernes. El día sábado ya tenía mi rutina de ver la lucha libre de mujeres, de ver fin de semana, y el domingo, pues de ver Domingo para Todos. O sea, era mi rutina de todos los, de esa época. Entonces, y la técnica... ¿Tú pasabas solo estudiando? Yo pasaba, o sea, mi vida fue la escuela, llegar a la casa, estudiar. Sí hacía un poquito de visita a parientes, tenía algunas, pero no fui tanto de... Es casi como... No se hacía en la casa. ¿Cómo no? También al mismo tiempo, o sea, barría, trapeaba. En esa época no trapeaba porque era piso, de suelo. Pero sí barría, yo sacudía. Pero mi mamá también en esa época estaba con todas sus facultades físicas y fue una mujer que para la época ella era impecable todo lo que hacía. Ella se ponía a lavar a mano y lavaba, pero dejaba una ropa, a ella no le gustaba dejar una manchita hasta que se la sacaba. Ay, que hubiese una pequeña mancha en algún pantalón mío, que hasta que se la sacaba. O sea, es increíble con ese nivel de obsesión, además de lavar todo su vajilla, todo lo que usaba en la cocina. Muy bien, yo recuerdo a mi madre que fue en esa época, muy hacendosa, y lo sigue siendo al día de hoy, con este deseo de continuar entre nosotros acá. Y bueno, entonces te decía que mi técnica, yo, fíjate, tenía los libros de texto que usaban en la escuela. Solo que en la escuela, por cuestión de tiempo, nunca el docente puede, digamos, enseñarte toda la clase, o sea, el tema. Los temas son tan amplios y pues yo no sé en qué planeta viven los que hacen estas cuadrículas de estudios que realmente hacen una cantidad de temas y con una complejidad, y que prácticamente para que pudieras, pienso yo, dominar más o menos una materia, es que solo a esa materia le dedicarías tiempo, pero no. En lo que es el nivel de tercer ciclo y el nivel de bachillerato te dan una cantidad de información, y lo tremendo es que el joven en ese momento está diciendo, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Verdad? ¿Y esto para qué me va a servir? Tú también tienes una anécdota, ¿verdad? Con la cuestión de las matemáticas que decías que a mí no me gustan. No, la química fue, ¿verdad? Que no te terminaba de convencer. Y un maestro que no era de... La matemática. La matemática a nosotros nos sirve mucho en la carrera que estudié. Sí. Pero él decía que a nosotros no nos servía de nada. El docente que le estaba... El docente decía. Ajá. ¿Que ustedes para qué están estudiando esto? Decía. Sí, porque a veces a la hora del examen habían 4 o 5, y tal vez solo yo era la de mayor nota. Sí. Entonces decía, miren, y a ustedes ¿para qué están con esta materia? Si a ustedes no les va a servir de nada. Y comenzaba a decirnos cosas que... desmotivantes. Ajá, que como tú dices, nos desmotivaban totalmente. Entonces, nosotros siempre tuvimos profesores guías que fueran relacionados a la carrera. Entonces era una enfermera. Una enfermera era nuestra guía. Y entonces cuando ella llegaba a las 3 de la tarde todos los días. Y los sábados salíamos a las 6 de la tarde. Llegaba a las 3 y le habían acomodado su horario porque ella trabajaba. Sí. Entonces, en ese lapso, antes de las 3, teníamos las materias comunes. Las materias comunes que sí o sí había que estudiarlas. Entonces, cuando ella llegaba, nosotros empezábamos a quejarnos. Ajá. Y le decíamos, fíjese que esto y esto nos dijo tal maestro. Y ella comenzó a explicarnos que no, ajá, que todo servía. Y luego de la física no de ejercicio, sino física de química, no. Física y química es lo mismo. Casi ciencia, parecida. La ciencia de física. Ajá. Entonces, y dijo ella, todo sirve. Y comenzó a explicarnos así bien detalladamente en qué nos servía. Cada materia tiene su campo de acción. Exacto. Entonces eso pues nos ayudó bastante. Ya nosotros lo que decía el maestro ya no nos hacía mella. Les entraba por un oído y le salía por el otro. Sí, nosotros ya no le hacíamos caso. Uh-huh.
porque ella fue la recomendación que nos dijo que no le hiciéramos caso y que ella no habló en mal del maestro. Me gustó. No habló en mal, no, dijo, solo no le hagan caso, no se preocupen, ustedes tienen una carrera en la cual todito esto que estamos viendo lo van a ocupar. Y es que en la época esta Todo de sirve, que estás, digamos, en el caso de ustedes, en el caso de las mujeres, maduran más pronto que el cerebro del hombre, que nosotros. Ajá. Y cuando, digamos, estamos en el nivel de tercer ciclo, y ya cuando estás entrando a la pubertad, estás ya en la adolescencia, que es prácticamente cuando estás estudiando el bachillerato, el nivel medio en nuestro país, realmente están ocurriéndote una cantidad de cosas en tu mente. Y estás como percibiendo que pues la vida es corta, que probablemente todo lo que pueden ser las preguntas existenciales que... Eso fue lo que tú percibiste. Estoy como tratando de buscar la media de lo que creo que los demás... jóvenes? Sí, es que cuando... La verdad es que hay muchos jóvenes sí, que tienen futuro, o sea, se perfilan en el futuro también. Yo voy a hacer esto, cuando sea esto voy a hacer esto. ya tuvieron las... ¿Sí? Oh, qué rápido. Tengo una técnica. Tengo Mira. una técnica. Mira el cuadrito completito. Y de eso se trata. Cuando quédense hasta el final, amigos, de este podcast, ya que vamos a entregar la técnica que es infalible. Fíjate no son bromas. Que cada quien tiene su técnica infalible. Quédense a voluntad, amigos, sigan escuchándonos. Es una manera que tenemos para quienes hacemos contenido, queremos que la gente lo consuma hasta el final. Bien, quizá para aterrizar en el punto de mi técnica, cuando estudié el, digamos, tercer ciclo y bachillerato, y también la seguí usando ya en la universidad, agarraba el libro, el tema, y comenzaba. Por ejemplo, me acuerdo que a nosotros nos dieron, fue hasta quinto grado, en quinto grado, ya después de sexto, séptimo, octavo, ya no nos dieron una materia que se llamó cívica y urbanidad, algo así, ¿te acuerdas de eso? Urbanidad y cívica. Urbanidad y cívica. Ajá. Entonces, Sí, nos dieron. y el tema, un tema... en el tercer ciclo. A nosotros, nosotros en tercer ciclo no la vi, fíjate, casualmente. No hubieron, nos dieron ciclo, estética, me refiero, en tercer ciclo sí, no. Bachillerato no la en vio. bachillerato no, eso quería decirte, en bachillerato no, tercer ciclo no, solo en el único año fue en el año del Sexto. Del sexto, sí, sexto grado, sexto nada más. Entonces me recuerdo que mi técnica fue esta siempre. Yo agarraba el tema, decía el trabajo, y yo lo leí en el libro, el tema, el trabajo, y después que la leía cerraba los ojos y repetía el trabajo. O sea, lógico, tenía que, ese tema de dos palabras tenía que quedárseme rápido, el trabajo. Y entonces, y luego el concepto del trabajo. El trabajo es pasión, es movimiento, Entonces, es vida. ¿tú lo memorizabas? Lo memorizaba, pero memorizaba las partes. No, fíjate que a veces me memorizaba, si me apasionaba tanto el tema, de pe a pa. Una técnica, pero sé que probablemente yo no se la percibo, que no vi a nadie haciendo esto, sino que fui practicando. Posteriormente vi a mi primo Douglas, quien ya a nivel de bachillerato él hacía eso, de estar repitiendo. Bueno, si tú memorizabas el texto o todo lo que estudiabas, entonces en los exámenes no habían errores. No habían errores y solo dices buena caligrafía, de tal suerte que una maestra que, por cierto, mi tía me dijo que ella era mi tía y yo siempre bromeaba que eran cuestiones familiares. Entonces, y me dejaba el texto y me decía... ¿Era tu maestra? Ella era mi maestra, pero me decía dictales. Y yo les dictaba, o sea, ella bien sentadita en el escritorio, en su silla y en el escritorio, no adentro arriba, sino que y ella solo se iba deteniendo para explicar. O sea, me daba el texto y yo le dictaba a los compañeros. A mí me dejaban dictando, pero cuando la maestra o el maestro no estaba. Es que así empezó, pero luego ella vio que a mí me gustaba y que ella descansaba. Yo iba dictando y al mismo tiempo iba... no, es que me prestaba que me pusiera al día yo con los... Y que conste que el texto decía, esta es la pastilla de lo que viene en el tema. Yo tenía otra técnica. Pero conté la técnica de esta maestra, espérame.
que ella envió a sus hijos, deja de estar haciendo por favor el sonido, porque para que no tengamos mucho, ¿Envió a sus hijos? A un colegio que pues es de prestigio en Usulután, ya tú sabes. Entonces, las hijas. Y entonces las hijas también creo que muy frikis, bueno, muy... Es que de prestigio, pero era lo mismo, porque acordate que el sistema educativo es el mismo a nivel nacional. Ajá. Pero es que lo que pasa es que la cuestión esta de el marketing para sacarte dinero es como, digamos, cuando bueno, ya no dijiste la técnica. Pues sí, pero es que, no, mi técnica concreta era esa. El repetir hasta que se me quedaba. La técnica de la maestra es que los cuadernos en donde sus hijas habían recibido la clase, ese resumen que ellas tenían era el que ella nos dictaba a nosotros también. Es decir, que ella no preparaba las clases, sino que los mismos cuadernos que utilizaron sus hijas, súper a la gana. Sí, porque bueno, tenemos una hija que da clases, que es catedrática, y que ella prepara sus clases a día. Y cada vez que va, no importa el grupo. Puede ser que le den la misma materia, pero ella siempre prepara las clases. La misma materia de algún ciclo, pues. Ella fue maestra porque yo la recuerdo, fíjate que me acuerdo de la cancioncita A, E, I, O, U, manzanita del Perú, ¿cuántos años tienes tú? Que yo intenté ahí hacer mi primer grado, solo lo comencé ese año y luego no lo terminé, al siguiente año fui a otra escuela, pero desde esa época ella ya era maestra haciendo esa técnica, o sea, atendía niños de primer grado y luego ya te pasan al tercer ciclo. Me enseñaron a mí también, por lo tanto es que esa técnica ya viene implantada en el manual del maestro, me imagino. Porque esa misma técnica, la cancioncita, nos enseñaron. También la cancioncita. Por eso te digo que el Ministerio de Educación a nivel nacional tiene un programa. Y es igual para tanto públicos como privados. Ahora, el preparar la clase ya es técnica de cada docente. En este caso yo trabajé con una maestra y ella preparaba la clase, aunque fuera el mismo tema. O sea, el siguiente año le daban quinto grado, pues, pero casi siempre lo hacen en los maestros de algunas escuelas, que si les dan quinto, el siguiente año tienen sexto, y ya si son de tercer ciclo los maestros ya cambian, pero a ella le cambiaban. Entonces cuando llegaba al sexto, terminaba sexto y empezaba con primer grado. Y seguía segundo, tercero, llevaba a esos niños hasta el sexto grado. ¡Qué bonito! ¿Sí? Y siempre preparándose aunque eran los mismos temas que daba por siempre, pero siempre los preparaba. Ella siempre los preparaba, tenía, digamos, otras sumas, otras restas, otras divisiones para los niños. Y estoy visualizando, fíjate, a otro maestro que... Esas son técnicas. Sí, en el sexto grado, este maestro fue justo en esa época que el ministerio hace cambio de planes, porque también los textos, también el ministerio está haciendo cambios, o sea, actualizando, digamos, el contenido. Y yo recuerdo que este maestro, él nos iba dictando y al mismo tiempo, o sea, él nos dictaba, nosotros íbamos escribiendo y él también, lo mismo que dictaba, lo iba escribiendo. Tenía, no sé, espero que esté con vida aún, pero tenía una letra tan bonita este maestro que él... Pero no tiene caso, que dictaba y escribía. O sea, no, es que él dictaba, por ejemplo, decía, el tema de hoy, X tema va, y el trabajo es pasión, es vida, y entonces eso que iba dictando, nosotros al mismo tiempo que lo íbamos copiando, él lo iba copiando en un cuaderno de los que, ¿te acordás que salieron unos cuadernos de multimaterias? Sí, todavía hay. Ajá, que para una materia viene un color verde, otro de varios colores, y uno ve. Entonces, él en un cuaderno de esos, como también lo que pasa es que hasta el sexto grado, creo que se ha de manejar esa técnica aún acá en el país, es que siempre es el mismo docente. Lo que tú estás explicando, de la maestra que desde el primero llevaba a los niños hasta el sexto y luego hacía otro ciclo con otros niños. Ahí depende del centro escolar, ¿verdad? Porque en la Héroes, mis hijas cambiaban de maestros. ¿Cambiaban de maestros? Sí, pero en el tercer ciclo, por ejemplo, el guía era el mismo. No, pero en el caso del primero hasta el sexto es un solo maestro para todas las materias. ¿Te Hoy no. Hoy no. Hoy no. Oh. Sí.
no es así. Y entonces en aquel momento te digo, el maestro él, y luego para el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. ¿Él daba lo mismo? Él ya Pero, sí, daba lo mismo. Ahí es donde te digo, o sea, hay que actualizarse. Ajá. Sí, porque por ejemplo, en el caso de los libros que nuestra hija estudia, medicina, los libros van cambiando, porque los medicamentos ya no son los mismos. Sí. Los medicamentos van actualizándose, se van depurando. Sí. Entonces ya el libro de hace 3 años no es el mismo del año pasado. El libro del año pasado no es el mismo de este año. Entonces cambian los libros. Van cambiando constantemente. Y uno tiene que ir aceptando el cambio como norma. O sea, que a mí me fascina cómo aprendo digamos, de cosas que yo las tenía tal vez como manía, de que no quería desapegarme. De repente que las externo, como ya te las digo, las paso por la garganta y te digo, esto me está pasando y no me gusta, como que la expiación la mando inmediatamente y el Espíritu Santo me responde dándome una respuesta maravillosa, que digo, no entiendo, pero no importa que no entienda, lo interesante es... Esas son técnicas para tu despertar. Es que esa era la idea de este podcast, pero ya casi vamos a bastante avanzar, no hemos entrado a esa técnica. No hemos entrado. No hemos entrado. Ay, mamá. Ay, mamá. Fíjate que en el caso voy a mencionar el nombre porque es mi amiga y se llama la profe Sandra Canales. Durante toda mi vida de estudiante, ella fue maestra. Y cuando entró a la universidad, entramos parejo y fuimos compañeros de la universidad. Nos graduamos justamente en la misma fecha, o sea, en la misma promoción. ¿Qué es lo que quiero decirte de esta gran mujer? Que como vi esto, es que, los trabajos los íbamos a hacer a la casa de ella, a veces íbamos a cafeterías y así andábamos, pues tratando la manera de siempre el grupo, que al final fue eso, llegamos al final de nuestra carrera como un consolidado de personas que trabajábamos mucho, de hecho, que una carrera que pues en teoría tenía que hacerla en 5, yo estudié 10 años. Y a toda honra. Y entonces, Te graduaste de doctor en administración. Maestría y todo incluido ahí. Digamos que el día de hoy terminamos el último test, la última prueba de toda la carrera. O sea, pero así es literal lo que te estoy contando. Y luego nos reunimos que pasó un día, al siguiente día nos reunimos en casa de esta amiga. Cuando llegamos, ya como a empezar a celebrar, porque hicimos un ciclo también de despedidas, nos costó despedirnos. Entonces, cuando llego y veo cenizas así en la ¿cómo se llama? En su patio, ¿va? Ceniza, un volcancito grande de ceniza. Mira, Sandrita, ¿y esto? Me dijo, como ya terminamos de estudiar, ayer mismo quemé todos los cuadernos y los libros. Todo. Había quemado todo. Lógicamente que dejó los papeles principales, ¿verdad? Pero quemó todo. O sea, porque a nosotros hoy, gracias a Dios, puedes estudiar con esto de que todo está en línea, ¿y para qué vas? Yo no imprimo ya. Tengo años de no imprimir, todo lo consumo. No, pues sí, en esa época teníamos que sacar fotocopias, teníamos que comprar libros, y las separatas, así le llamaban, dependía del tema y a veces eran más gruesos que un libro. Y entonces yo no tenía que leer, y había que investigar, era muy complicado, pero sí, ahí ayudaban también bastante los docentes, porque nos iban proporcionando la bibliografía. Además que la universidad tenía una biblioteca con los libros exactamente que el docente ocupaba para impartir sus materias. Pero yo estuve viendo, yo no pude haber sido capaz de hacer eso. De hecho, tengo los libros, supongo yo que los tengo, pero creo que ya están en la panza, en la bodega, en la otra bodega. Pienso yo que ya están en la panza de las ratas. Pero allá no hay nada. Ya no hay nada. Hay pura. Se lo han comido la rata porque no pude deshacerme. De hecho, cuando pasamos de la música a digital y que había que destruir cantidades de cassette y de discos, los discos, un tesoro al día de hoy. Si tuviese esos discos aquí, hiciera pisto. Pero lamentablemente Pero no los guardaste. Yo los guardé. ¿A dónde? Mi santo padre los botó, los utilizó.
fíjate, para algo tan terrible que los usó. Pero no pudiste hacer lo mejor, papá. Ahí está arrepentido ya de haber hecho eso. Bueno, entramos entonces. ¿Te parece que entramos al podcast? Muy largo esa introducción. La introducción. Bueno, fíjate que ya llevamos más de media hora. cuando hablaba de la técnica esta ¿cómo es que se llama el tema del podcast? Episodio Técnica 8. para aprender lo que quieras. Es cómo puedes, a través de los audiolibros, a través de este podcast, estar aprendiendo sobre temas concretos, o sea, todo lo que quieras. Y actualmente estoy en la lectura, a través de un audiolibro, de esta obra maravillosa escrita por Gary R. Renard. El tema del libro es la destrucción del universo. En este libro, no tengo acá ninguna referencia, ni quiero tenerla. O sea, todo Fíjate lo que podemos comentar. Hay mucha data, mucha data ahí en el internet. Sí. Y la gente no aprovecha. Y cuando en un momento, hace un instante que estabas hablando, que dijiste que la educación tanto de un colegio privado como de una institución pública es igual, o sea, son los mismos textos, exacto. Es el mismo Ministerio de Educación que está rigiendo, Sí. y que entonces, ¿cuál es la diferencia? Que te digo, yo al hacer cuenta de cuánto me costó el estudio del primero hasta el bachillerato yo lo hice en una institución pública, lo hice en el Instituto Nacional de Usulután, y sabes que yo bien me pude haber costeado ya por mi propia cuenta en el mejor, supuestamente, incluso que eran patrocinadores de nosotros los institutos privados que habían, las instituciones privadas. Pero jamás se me cruzó por la mente el estudiar en estas instituciones privadas. O sea, luego pues ya la universidad no la hice a nivel de la Universidad Nacional, porque nos quedaba muy lejos y me quedaría más caro viajar de aquí hasta San Salvador, ¿no? El estar estudiando en una institución privada, como que tiene una obligación. El dueño del colegio o algo, pasar a ese alumno porque le está pagando. Pienso yo, ¿verdad? Fíjate que nos conectamos mentalmente, la verdad. Y en cambio en un nacional te rebuscas. Porque estaba pensando que en caso pues de las cosas que uno hace y que son maravillosas, cuando yo le patrociné, ¿te acuerdas a mi hermana el estudio del bachillerato? ¿Sí? En una institución privada, pero yo creo que no fue la mejor educación que recibió. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunas universidades, en el caso de nuestras hijas que se han graduado de universidades privadas, les ha costado. Les ha costado y pues lo estamos viendo, ¿no? Y no han dejado materias y de hecho que una de ellas es catedrática. De la misma universidad donde sale. Cuando el alumno no le rinde, no lo pasa. Sí, no lo pasa. Bueno, de hecho tú y yo tú hiciste un semestre en esa universidad. Un ciclo nada más, sí, un semestre, sí. Que ni tan siquiera fui por mis calificaciones. Mira, que no pasa nada. Uno pasa por una gran cantidad de complicaciones, de desórdenes, y al final no pasa nada. No, te tocaba experimentar eso, querías saber qué se sentía estar en una institución como tal, y no pasa nada, es maravilloso. O sea, no me queda ningún remordimiento, no. Yo no pienso nada. Absolutamente nada. Y de eso se trata también el tema del día de hoy. Pero yo siento que esos maestros que pasan porque tienen esa mella, ¿no? De que el alumno está pagando y todo, no es un buen maestro. No es un buen maestro. Debe de, te espero, vas a volver falta todavía. Tuve una emergencia, Marvin de Díaz, en este podcast. Bueno, pero sí, hablando sobre este tema del episodio 8, la técnica para aprender lo que quieras, es con relación a cómo nosotros mismos descubrimos la técnica que más nos, acomoda a nuestra manera de poder asimilar, de recordar, porque la verdad es que todo lo que existe en la mente de otro fulano también está dentro de mi mente. Mira qué maravilloso, o sea, todo lo que observó Albert Einstein, todo yo lo tengo también y lo comparto. Lo que pasa es que no sé cómo llegar, cómo
buscar en las profundidades de la mente esa información para traerla a mí aquí y ahora y poderla, digamos, ¿cómo se llama? Explotar, aprovechar. Pero las técnicas, ahí es en donde vemos, no nos queda más que leer, o sea, a buscar data, a buscar información de Albert Einstein. Entonces, hablando de Albert Einstein, yo siempre pensé que los ensayos, imagínate, y es maravilloso el ponerte tú siempre en el, digamos, en la posición del eterno estudiante, de quien siempre está tratando de buscar información, de aprender algo nuevo, de profundizar en lo que ya sabe, pero que quiere tener más contenido de ese tema, que si nos ponemos desde la perspectiva que yo soy el maestro y tú eres el alumno y que yo ya sé este tema y que hoy paso a otro porque este tema ya me cansó, ya me aburrió, ya no me emociona como el principio. Entonces no, es de ir buscando siempre el estar desde la posición de aprendiz, ¿verdad? De estar cuestionándolo todo para que de esta manera podamos ir interiorizando, ir facilitándole al cerebro lo que la mente conoce, lo que la mente es poseedora ya de esta sabiduría. Entonces, yo creí, es que creo que ni me había dado el permiso de pensar un poco sobre el tema, pero la percepción es esta que yo tenía antes de lo que encuentro ya de esto que le leí de un ensayo de Albert Einstein. Cuando yo llegaba por esas proximidades de algún autor que decían, este autor escribió tales y tales ensayos sobre este tema, suponía yo que un ensayo era un libro tremendo de unas 500 o 1000 páginas, ¿verdad? Pero que me voy dando cuenta que un ensayo puede estar escrito en una sola página. El caso de Albert Einstein, que veo tiene esa facilidad de concretar, de sintetizar todo un gran tema en una sola página. Eso para mí al día de hoy es lo que reconozco como un ensayo. ¡Qué maravilloso! Y ahora, el tema con relación al libro que estoy estudiando, no voy quizá ni por un 20% de asimilación y de lectura, ya casi voy por el 75%. De hecho, que al término de ya escuchar todo el audiolibro, que es entre 6 a 7 horas, estoy con el buen propósito de reescucharlo. Me pasa que cuando yo ya he escuchado, aunque creo que tal vez se me ha olvidado la temática, el tema, alguna parte del audiolibro, cuando estoy reescuchando, resulta que los términos me están pareciendo tan familiares y que ya lo sé. Solo que voy nuevamente analizando y encontrando nueva data, nueva información que me está dando aquel audiolibro. Entonces, esa es una técnica que a mí particularmente me funciona y creo que todos la estamos en algún porcentaje poniéndola en práctica. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista económico, lo que estaba queriéndole decir a Marvin con relación al ejemplo que, digamos, la temática del Ministerio de Educación de primer ciclo, segundo ciclo, digamos, el tercer ciclo, que es lo que estábamos comentando concretamente, que pues hay instituciones privadas de educación en donde te pueden servir esta educación, solo que ahí estás pagando un costo económico y probablemente sea muy elevado al día de hoy, que gran parte del presupuesto de lo que tu papá, tu mamá lleva a la casa lo estás destinando a esta educación, y que sí, teniendo la misma oportunidad de estudiar en una institución pública, ¿por qué no vas a una institución pública? Solo que si tu carrera o ya a nivel de bachillerato, ya estamos hablando de otra cosa, ya que tienes que buscar pues una universidad que esté especializada más sobre la carrera que te interesa y todo lo demás. Y bueno, lógicamente que es una buena inversión si estás aprovechando tu tiempo en pues darle seguimiento a lo que
después de el sacrificio, que yo no le llamo sacrificio. El estudiar es una de las cosas más placenteras que encuentro, porque estamos reconectando con lo que ya sabemos. Entonces, no es para nada ningún sacrificio. Entonces, en el caso que si la misma oferta académica te la están dando con gratuidad, entonces creo que es de aprovechar la gratuidad para pues no estar tanto invirtiendo en la parte económica, que además en una institución privada, si necesitas un libro, tienes que comprarlo, un cuaderno, igual en la institución pública, pero hay más, siempre ha existido más benevolencia, más como más comprensión para los estudiantes en las instituciones públicas, que se sabe pues que si estás en una institución pública es porque tu presupuesto pues no te alcanzaría como para pagar estudios en una institución privada. Ahora, la técnica de estar utilizando los audiolibros a mí me funciona de tal manera que, claro, los que venden, los escritores de los temas y que aún al día de hoy están intentando que sus libros sean comprados físicamente, están diciendo, y voy a nombrar concretamente a Jürgen Klarik, quien pues tiene 2 bestsellers. Uno es Véndele a la mente y no a la gente, ¿verdad? El tema de los 3 cerebros, que maravilloso. O sea, te aseguro que todo el conocimiento que comparte Jürgen Klarik está ya dentro de mí sin haberle pagado ni un solo centavo. O sea, sigamos, ya casi. Aquí viene doña Marvin. Entonces, y hace unos instantes vi un en vivo de este personaje y que lo hizo tan largo él porque venía manejando su vehículo y venía transmitiendo a través del Instagram un en vivo. Y pues le pasa como nosotros, que decimos vamos a invertir tanto tiempo en el podcast y luego los temas se nos van poniendo cada instante más interesantes, y pues ahí vamos, no lo alcancé a escuchar y a ver todo el en vivo, solo que con la info que ya le veo al día de hoy, me pone el día de lo que él está haciendo hasta el día de hoy. Y ¿cuánto crees que yo probablemente le he pagado de dinero a Jürgen Klarik? Ni un 5, ni un centavo. Ni un centavo. O sea, y te aseguro que probablemente la data que yo ya tengo, la información y todo el contenido que he puesto en marcha y que me ha dado buen resultado gracias a este maestro, creo que probablemente a mí me ha dado mejor resultado que a alguna persona que ha ido a pagarle su Master Training. Anda costando entre 5 a 6 mil dólares. O sea, son cantidades que al día de hoy siguen siendo estratosféricas en nuestro país. Sabes que para ganar esas cantidades acá habrá que hacer mucho esfuerzo, habrá que hacer mucho diseño gráfico, habrá que cortar la técnica. Espérame, se nos cortó porque está entrando una llamada. Vamos a... ¿Cómo hacemos? Llevamos 50 minutos. Permítame, amigos. Vamos a llegar hasta aquí entonces. Vamos a seguir porque el tema del libro de este Renard es interesante. Vamos a continuar y sería el episodio 9. Bueno, nos vemos. Pero ¿qué tiene que ver Renard con la técnica? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, no, corté la llamada para poder seguir por la pregunta que me haces. Mira, este hombre, el libro que escribe es un libro que, el título, o sea, ¿qué te despierta un título de esta naturaleza? La destrucción del universo. El fin del mundo. El fin del mundo, ajá. Sí, eso me despierta. Sí, y él transcribe prácticamente 17 encuentros con 2 seres espirituales ascendidos que llegan a visitarle a él. Por eso. Ajá. Pero la pregunta concreta es, Sí.
que tiene que ver las técnicas de cómo aprender, o no sé cómo era. Porque estos dos maestros se la explican a él. O sea, eso. O sea, es como le dicen, tú tienes que preguntarnos a nosotros todo. Fíjate qué interesante, porque le dice, y nosotros te vamos a responder con la verdad. No vamos a utilizar la tan famosa frase que usan las religiones. Ahí le mencionan ellos concretamente las religiones que dicen, eso es un misterio. Eso no se lo puedo explicar porque es un misterio. ¿Te parece familiar esa frase cuando tú le preguntas a un líder cristiano, digamos, sobre, mire, ¿qué hay después de la muerte? Por decir algo. O no sé qué preguntas. Yo lo que pregunto es en relación al nacimiento de Jesús, que supuestamente no participó de carne. O sea, no hubo una relación íntima con el hombre y la mujer para que él naciera. Entonces ahí dicen, ahí está la respuesta de ellos. Ese es un misterio. Pues esa pregunta se las hace este señor y le contestan. Y le cuentan que efectivamente dice que en los escritos que ellos escribieron, originalmente se lee que María, o sea que Jesús nace de María. Pero que 300 años después ya le agregan virgen, pero que realmente ella sí tuvieron relaciones, sí fue, o sea, legalmente es hijo de José. Es de carne. De carne y hueso. O sea, es que lo que nació fue de carne y hueso. Correcto. Pero estiman que no es una relación sexual como tal. ¿Cómo no? Y esto lo dicen estos dos. José sí era padre. Exacto. Biológico de Jesús. Exacto. Pero claro, J, pero tú hablas de este tema y te pones el grito en el cielo. Es un misterio. Entonces, sí. Que no tengo que preguntar eso. También ellos hablan que Jesús, que J, él no le gustaba siempre, y fíjate que cómo nos identificamos con el maestro, que a él no le gustaba andar serio, siempre andaba alegre, como quien dice, contando chistes. Ajá. O sea, él andaba siempre en felicidad. Y cuentan ellos, fíjate, y yo estaba... Yo entiendo, yo me gusta acordarme del maestro por lo que aparece en la Biblia, porque no conozco de otras formas a Cristo, sino a través de las Escrituras. Y lo interesante, perdón, que esto ya es entrando al libro de la destrucción del universo, sin tener acá, porque eso es lo que hay que hacer en la técnica esta de que aprendes, o sea, que recuerdas, que te queda en tu mente de primera mano, que puedes rebatir, que puedes contarlo, que puedes platicarlo, ya que si tuviéramos acá la guía, es como que estamos leyendo. O sea, ya le dije, mientras tú no estabas acá, que he escuchado el audiolibro en un 75% y que he como interiorizado, he hecho propio de todo lo que he escuchado, tal vez un 20%, tal vez, y que después que lo termine de escuchar, lo voy a volver a reescuchar. Esa técnica a mí me funciona cuando ya lo estoy reescuchando. El libro, estoy diciendo, esto ya lo había escuchado, ya he repetido, ¿verdad? Pero le estoy encontrando y lo estoy ya como interiorizando más lo que está explicando el autor. Eso es interesante, o sea, es la manera como yo estoy en la recordación. Y acá pues quizá vamos a ir un poco así tocando un montón de cosas que creo que seas tú la que me vayas como cuestionando al respecto, ya que no tengo una estructura de cómo es que te pueda explicar yo el libro como tal, lo que está explicando este hombre después de 11 años de estar él escribiendo, de estar él después de 17 encuentros que tuvo, y hoy en la mañana yo andaba riendo yo solo. Y no lo tuvo con el propio Jesús. No estaba riendo yo solo, fíjate, porque cabal, y bueno, ¿y por qué no es J que me visita? Y ahí hay una explicación. Entonces viene... Tienes que decir Jesús, porque J no entiende la gente. Ni J. ¿Te suena eso? Pero es que así es. Todo lo que has escuchado, lo que interpretamos acá, tiene todo. O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo no en un tiempo lineal. Imagínate qué interesante. Y yo hace unos instantes escuchaba, pero tú callas porque
tienes que tomar decisiones yo interpreto en el instante situaciones que veo de mis hermanos y me gustaría en ese momento de contarles y decirles esto que estás vaticinando se puede explicar de esta manera. Que lo puedes aceptar o no, que puedes decir, si me hace clic, me parece que es una excelente interpretación, o por el contrario me puedes mandar al carajo, o sea, no pasa nada. Entonces, yo escuchaba hoy que estaba una persona diciendo, fíjate que puse 5 minutos, que iba a descansar yo después que me despierto 5 minutos. Y que esos 5 minutos se hicieron tan largos y que veía yo y nunca pasaban los 5 minutos. Cuando luego pongo nuevamente, esta es una técnica que se llama la técnica del Pomodoro. Es una técnica muy bonita también que está bonita ponerla en práctica. Lo vamos a explicar en otra ocasión. Pero luego cuando ya puse para una actividad de 30 minutos, y hoy veo que pasó tan rápido. O sea, eso se explica porque tú y yo, todos, somos seres que no nos regimos por la linealidad que creemos que es del tiempo. Pasado, presente, futuro. Siempre estamos en un eterno atemporal. O sea, y al mismo tiempo que estamos acá, están pasando todas las cosas. Esto... Y otra cosa, como yo, estas cosas que se oyen y que no se entienden, estaba rápidamente cuando hay que sacaron al gatito y que juegan ustedes con el gato, estaba pensando en esto, porque eso, cómo estaba haciendo yo la similitud de esto. O sea, cuando uno se acerca a un gatito, ¿verdad? En el caso del gato de la casa, son dos especies totalmente diferentes. El gato, digamos, con todo lo demás, y dejémosles a ellos ahí como estén ahí en su proceso, y nosotros también, ¿verdad? Vienes tú y comienzas, ay, ¿cómo está? Imagínate que yo soy el gato, te voy a poner cara de gatito, ¿cómo me dirías? No. Tiene que ser el gato. Pero le hablo chiquito. Pero le dices, como niño. ¿Cómo le dices? Lo tocas, lo acaricias. Lo acaricio. ¿Dónde está? ¿Dónde viene? ¿Sí? ¿Dónde ha andado mi fulanito? Ajá. Que si quiere comida, que si quiere agua, porque viene de afuera, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con nosotros. El gatito, él no te entiende, digamos, el lenguaje que tú estás comunicándote con él. O sea, se acerca. Exacto. Porque lo que somos todos, lo que es el espíritu, lo que es la fuente, eso nos hace que sintamos. O sea, él percibe el amor que está en ti, que está en él y que se comparte. ¿Me explico? Entonces, independientemente, pero nunca, él jamás, por más que él está haciendo un esfuerzo y quisiera decir, pero yo quisiera entender por qué estos humanos, ellos deben de saber que yo soy el dueño de esta casa, no ellos, que esta es mi propiedad, que yo marco mi territorio cada vez que salgo a hacer pis, que si cuando yo quiero comer que me den rápido. Entonces, él está con aquello, o sea, él, el gatito, viéndonos a nosotros, él tiene 1.000.000 de preguntas. Dice, ¿y cómo es que estos se preocupan por...? Y empieza. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es. Porque no lo vemos. No lo vemos. Entonces nosotros pensamos, pero ¿y el Espíritu Santo dónde está? ¿Cómo funciona? Y el deseo de querer verlo. Y el quiero verlo. Por eso está J. Por eso está J. Jesús. Ya, J después. Fíjate que eso mismo le explican estas dos entidades. Para empezar, solo dijiste J desde el principio. Es que ellos no han llegado a explicar por qué. En el libro está la explicación al final. Que le dicen J para una abreviación, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? O sea, exacto, y no pasa ¿a qué se refiere? Se refiere a Jesús. Exacto. Y se refiere a Jesús como tal, por lo mismo que estamos hablando del gatito. O sea, nosotros, Dios siempre, nosotros nunca nos hemos apartado de Él, siempre estamos dentro de Él y siempre somos en Él y Él en nosotros. O sea,
Solo que cuando la fuente, cuando Dios... ¿Cómo no te voy a decir componente, perro? Exacto. Cuando Dios, digamos, ve que ya había tratado con Moisés, ¿va? Que había tratado con el pueblo escogido, primero. Abraham, Abraham primero, luego Moisés. Que sí Luego no. es cierto después. cómo estos acontecimientos están pasando. Digo, pero vamos a tratar de bajarnos al nivel nuestro, ¿no? Al nivel de que entendamos que han pasado en el tiempo, solo que la manera como están narrados, sabes que de todas las palabras que pronunció el Maestro Jesús, que pronuncia J acá, ni el 20% de todo lo que está escrito es lo que él dijo. O sea, que le han agregado. O lo han malinterpretado. A propósito, para mantener un cuento. Ay, pero que esto es tremendo. Pero esto, ojo, y estos maestros. Sí lo creo. Estos maestros. Yo sí lo creo. Estos maestros, fíjate, en una parte interpretan. Para la cuestión de la venta, ¿no? Estos maestros, estos hermanos que se le están platicando, vamos a seguir, y primeramente Dios, que va a haber un momento en que pueda yo hacerles una síntesis bien explicadita del libro. Por el momento, repito, no sé, que no puedo ni con el 10% estoy procesando esa información, pero vienen ellos y dicen, esto es bien interesante, que se me fue la idea, te quedaste también al inicio que Jesús andaba siempre sonriendo. Él no andaba... Bueno, hay una alabanza que se llama la historia de Cristo, ajá, en donde habla de que dice, yo creo en un Cristo de rostro alegre, que inspiraba paz, amor. Dicen estas dos personas, fíjate que repetí, mira, mi técnica de repetir, créeme que repetí los nombres de ellos dos, y hasta este momento, y ahorita hago un gran esfuerzo y no me acuerdo, pero es una mujer y un hombre. Juan es uno. En el tiempo de Jesús, ellos anduvieron con Jesús. No, pero el único que uno es la cruz fue Juan. Es Mateo. El que de estos dos son el que no creía, que hoy es la mujer, y el otro es un Judas, pero no Judas el que se ahorcó. ¿Cómo se llama el otro? Tadeo. Judas Tadeo. El que se ahorcó es Iscariote. Judas Tadeo en esta pero es que Judas Tadeo no es bueno, pero apóstol, lo que me daba discípulo. Por eso, pero no sé, pero la cosa, por eso te digo. Juan es uno. No, pero no Juan, sino que son dos discípulos que eran hombres, pero hoy en esta presentación, que cómo están ellos, cómo llegan a Gary. Uno es la mujer y otro es el hombre. Estaba pensando, pues María Magdalena. Hoy dos hombres, o sea, dos hombres ahora es pareja. Por eso es que ellos explican. María Magdalena, entonces. No. Cuando en el tiempo de Jesús. Era hombre. Los dos eran hombres. O sea, estaban como hombres. Pero en el tiempo que se le aparece a Gary, y dice, hay una mujer tal y vez un hombre. Si te acuerdas, porque explica, yo iba a escribir tal cosa, pero me mataron de una manera que yo no esperaba en ese momento y que me degollaron. Dice, ¿a quién fue que le cortaron la cabeza? De los discípulos. Hay que buscarlo. ¿Verdad? Entonces, sí. Y ahí dan referencia. Mira, qué interesante. Hay historia de cómo murieron los apóstoles. Y fíjate, pero no fue el apóstol Pablo tampoco. Como es noticia en desarrollo prácticamente. La primera vez que yo te venía Juan explicando. Murió en una isla de viejito, ¿va? El único que no vio muerte difícil. Ajá. Uh-huh. Y como esto es, como dicen, es información en desarrollo, la primera parte que yo te explicaba, lo que entendía de este libro, te hablaba, hay cosas que fíjate como que si hay, sí, lo que siento yo como el maestro, ¿no? Que inspiraba fe, inspiraba confianza, paz, amor. Dicen que eso, porque yo lo experimentaba, dice, conmigo habló a sola Jesús y me decía estas cosas y explica cosas puntuales de tal como nosotros las hemos visto y las hemos estudiado. Entonces, desde un curso Pedro de milagro. No, ese no es Pedro, o sea, de los dos no es Pedro. No, es que no me acuerdo. Tendría que, de los dos, va, pero viene. Tendría que repetir ahí el Tengo que repetir todo el libro, son 6 horas, 7 horas. Mira, viene, fíjate, y dice que cuando tú estabas cerca de Jesús,
Sí, dice que te sentías atrapado con una paz y un amor increíble, de tal manera que había gente, dice, que Que no cuando, se quería que separar. cuando estaba cerca del maestro no podían mirarle a los ojos, de tanta inspiración de amor que tenían que ver hacia abajo por el poder, por la paz, y esta persona lo explica con lujo de detalles. Ahora, este libro está tan recomendadísimo que cuando te dije, aquí ya me acordé, cuando te dije de Noticia en Desarrollo, al inicio entra estos dos personajes dándole referencias puntuales y que el hombre las iba buscando de un curso de milagros. Sí. Entonces yo creí que a lo largo de todo el libro se iba a basar en estudiar desde esta perspectiva todo lo que está escrito en un curso de milagros. Pero ¿qué crees? Ellos van tocando y van diciendo, hablan del Buda, hablan del taoísmo, hablan del yin y del yang, y están diciéndole, pregúntanos todo lo que quieras saber. Otro, hablan del judaísmo. Sí, del judaísmo. Ellos dicen Mahoma. que nosotros, cada uno de nosotros, de las reencarnaciones, tú, qué maravilloso, porque es la información a la que no accedemos, porque hay que seguir experimentando, ¿no? Pero ellos le dicen a Gary, en los años, y le dicen, porque Gary, este hombre que escribe este libro, ha tenido unas vidas increíbles, o sea, ha sido discípulo de maestros, o sea, y él ha estado estudiando a lo largo de todas sus veces que ha regresado, la manera, como buscando siempre la iluminación. Uh-huh. Entonces, y al mismo tiempo, pero, ¿cuál es la diferencia? Nos dicen ellos que no pasa nada, como decimos nosotros, eso no lo dicen ellos, y no pasa nada, nunca les he escuchado ese término de ellos, pero pero digamos nosotros que hemos venido hablando de esto, de que no pasa nada, que uno dice que en el espíritu va escuchando, va interpretando, y cuando, digamos, tú estás platicando con alguien y le estás diciendo, dice que uno, si siente el deseo, en el momento, digamos, que ves a un hermano que está haciendo algún comentario, o te da la oportunidad de tú contarle una parte, pero ya, o sea, no como estamos nosotros a nivel del podcast, que es un estudio, un análisis que vamos tratando de interpretar, cosas que a veces no las tenemos ni claras. Pero cuando estás con una persona y que tú sientes la iluminación en ese instante, de decirle, fíjate que es cierto, tú te veo que estás como pasando por una situación inestable, que no encuentras lo que realmente eres, pero fíjate que tú y yo somos iguales, y empiezas a contarle. Si esta persona, si este hermano te dice que lo va aceptando y te puede decir, no le entiendo nada, pero me parece que lo que usted me está diciendo tendrá algo de que puedo sacarle algún provecho. O puede ser que esta persona se cierre y te diga, usted está más loca que una cabra, usted ya me está preocupando, usted aquí, usted allá. Dicen que si tú le contestas enojada, está siempre en el mismo dualismo, no salimos de nada. O sea, le estás dando validez a lo que la persona te está diciendo. Pero eso es sencillo, el maestro te lo enseña, ¿no? El maestro te lo enseña. Y entonces, lo que J quiere, Jesús quiere. Ay, eso, bien, por ejemplo, me choca, pero no sé por qué. ¿Estás en la dualidad? Estoy en la dualidad. Porque tampoco yo no sé, porque ellos dicen que se lo van a explicar a él al final del libro. O sea, al final, o sea, es una técnica, no, pero ya más o menos de lo que han ido explicando. Sí, ahora, yo te digo por la gente que está escuchando el podcast. Y la cosa es que lo que quiere el maestro es... Que no reacciones así. Claro, que no reaccione así. Pero este es un proceso. Pero hasta cuéndenme, ¿no? Entonces, resulta que vienen pero no pasa nada, mamá. Si hasta estos discípulos salen con unas palabrotas. O sea, y le dice... te cuento. Ellos dicen... ¿Sabes que está mal interpretada la manera de cómo Judas traicionó al maestro? Cuentan que en ese día
este fulano andaba como cierto vecino de goma y que andaba buscando pisto para echarse un talaguaitazo. Un guaro. Una pache guaro. O para un trago. Ajá, digamos, el gran malo andamos. Entonces, este hombre, o sea, dice que cuando él, le explican así, mira, qué bonito. Aquí es donde yo te digo que vas entendiendo muchas cosas porque ellos lo interpretan así. Dicen que él, en su desesperación por comprar licor, sale y lo encuentran los romanos, o sea, los que andaban... No, los de escriba. Los escriba. Pero los que le pagan las 30 monedas. Entonces le dijeron que... le preguntaron que si esa noche a dónde iban a estar reunidos. Y entonces, y le pagaron y él dijo dónde. Y todo lo que sabemos, lo demás, ¿verdad? Pero dice que con esto él andaba borracho. Entonces dicen ellos que cuando después se da cuenta del error que cometió que él. Ya estaba bueno cuando da cuenta. No, dice que se dio cuenta en el momento. Ah. Por eso fue que se fue a matar. O sea, él se da cuenta de su error. Oye bien, se da cuenta de que lo hizo en un momento que no estaba él en sus cabales. Fíjate que eso lo dicen ellos. Y dice, ¿y a quién no le pasa? Dice, que comete un error cuando está bajo los efectos del alcohol. Sí. O sea, que no es raro, o sea... Choca un carro, le pega a la mujer, eso dice. Insulta a alguien, exacto. Le saca la pistola a alguien. Dice que eso pasa porque... y eso no está y que no pasa nada, o sea que... Actuar con ira también. Porque eso lo hace el licor, dice. Eso lo hace el estar... No en sus 5 sentidos. Él no lo hizo como en sus 5 sentidos. Entonces, cuando se da cuenta, él le pide perdón a Jesús. Jesús lo perdona. Él también se perdonó y optó por... Ahí no entiendo yo, porque de todas maneras se hubiera muerto. No, del arrepentimiento que tuvo y ¿cómo se llama? El remordimiento. El remordimiento que tuvo. Ajá. Entonces, pero que él honestamente no lo hizo. Se dejó llevar por el ego. Fue un error. O sea, pero es que lo que pasa es que uno puede pensar, pero si todos los apóstoles que andaban los discípulos que estaban a la par de Jesús, que no quebraban un plato, piensa uno, ¿va? Ah, y otra cosa, y dice que él andaba... No quebraban un plato, pero no se acercaron a la cruz. Exacto, dice se alejaron de él, Judas, solo Juan nada más. Que dice que Judas cuando Judas pasa, se fue a ahorcar. Pero es que también, aparte dice que andaba buscando dinero para guaro y para conseguirse una prostituta. Así lo dicen ellos. O sea, quería buscar una ramera y lo logró, pues, o sea, fue deseos sexuales porque no tenía mujer a su cargo, no sé. Pero todo eso lo cuentan ellos, o sea, cómo es que convivían en un entorno en el contexto de aquella época. Uh-huh. Y cuando se va analizando cada palabra, cada frase, cada enseñanza del Maestro Jesús, es exactamente el mismo mensaje que está hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Maestro Jesús? Él sigue estando... No el mensaje tergiversado. No el mensaje tergiversado. O sea, dice que cuando el Maestro Jesús, porque le preguntan, mira, pero ¿cómo soportó cuando lo mataron? Así abiertan con esas palabras. Los hinchazos, la corona de espinas. De espinas, ¿sí? Entonces dice que el Maestro Jesús estaba concentrado en que esto era un sueño, es un sueño y que no estaba pasando, que no es real. Que no es real y que por lo tanto él dice que eso lo mantuvo pero qué maravilloso, pues cómo, porque dicen ellos que no, mira cómo lo sostienen, que es cierto, han llegado muchos profetas, han habido muchos iluminados y van a seguir llegando, solo que no ha habido iluminado como Jesús, o sea, pero esto no quiere decir, es que es maravilloso, o sea, que cómo uno puede ir interpretando que el Maestro Jesús, y dice que, y lo interesante también es que la técnica es de contarle a 1 o 2, agarrar a las personas, como estamos nosotros haciendo esto, porque cuando tú quieres contarle esto a las mayorías, y le dice, y Juan, ¿por qué tal cosa? Porque Juan en la época fue más famoso que Jesús. Entonces, y ahí le dicen, es que Juan hacía marketing. O sea, dice que... Juan hablaba fuerte. Sí, pero lo que pasa es que... Hasta los insultaba. ¿Por qué crees que la gente sigue al apóstol Santiago?
¿por qué se ha hecho viral? No sé al día de hoy si es viral todavía o si ya habrá desencarnado, pero ¿por qué? Porque cuando tú le dices a la gente lo que quiere escuchar, te sigue, aunque no sea la verdad. Pero como Jesús dijo la verdad, o sea, no lo quieren escuchar. No lo quieren escuchar. Entonces, y él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo lo que el Maestro Jesús enseñó, o sea, pero lo que te quiero contar es que no ha habido, ni hay, ni habrá Ninguno como un hermano como Jesús. Tal es así que él cuando nuevamente recupera su cuerpo tal como es, así está. O sea, él lo que vino... Con las señas. Con todo. Entonces... No. Bueno, Ajá. entonces lo que pasa es que... Sigue hablando. Sí, que lo que quiere el Maestro Jesús, o sea, pero él no se cree que es el mayor. O sea, él sabe que es igual a nosotros, que tú eres igual a Jesús, que yo soy igual a Jesús, que estamos en el mismo nivel. No hay ni más grande ni más chico. Exacto, o sea, y eso es lo que él quiere que nosotros entendamos, ya que él sabe que todas las personas que estamos aquí ahora, ¿dónde vive Jesús? En cualquier, esa pregunta, ¿dónde vive Jesús? ¿En qué parte? ¿Dónde está para ese mí, trono de ese rey? Yo siento que está en la 9ª dimensión. Yo así lo percibo, pero hay que seguir leyendo y seguir investigando. Son las cosas que habría que preguntarle. No, yo sí se me aparecen. No, últimamente estoy creyendo que Sí. Él está dentro de mí. Es que Él está dentro de cada uno de nosotros. Exacto. La voz que escuchamos. Ojo, aquí yo quisiera tratar de explicar, pero no sé por qué que no me sale la explicación para que me entienda. ¿Cómo así? Está, para que entendamos el todo, la fuente, digamos, Dios es el todo. Pero como Dios vio, digamos que lo que pasó, que todo lo demás, que hubo una idea y que hemos creado, que hemos fabricado esto que vemos, el espacio y todo esto que es fabricado por nosotros, que somos dioses dentro de un solo Dios. O sea, como él vio la fuente, dijo, es lo que está pasando con la explicación que te decía con el gatito. O sea, tú por más que ames un gato, nunca vas a sentir y vas a saber que eres un gato. O sea, ¿qué hace un gato? ¿Qué siente? ¿Me explico? Tampoco él entiende. Tampoco el gato, por más que te ame, por más que te dé cariño, claro, se comparte y todo, qué maravilloso es, pero él nunca va a saber qué es ser un ser humano. Entonces, la fuente... Lo mismo un perro. Un perrito que como hay Los una... perros como que se acercan más. Al hombre, Sí. y que hay más conexión Hay y más todo lo demás, hay entendimiento, pero ellos, por más que quieran, nunca van a sentirse como un hombre. Pero si andan rabia, te muerde. Pero te digo, o sea, no te conocen. Entonces viene y la fuente, o sea, hablemos del Espíritu Santo, hace este plan de pasar el proceso que se había inventado el hombre, ¿verdad? Y pues viene en la figura, en la forma de Jesús. Entonces ya completamente iluminado con todo, o sea, con todo, al proceso que todos vamos. Porque siempre estuvimos allá, lo que pasa es que estamos aquí y luego vamos a llegar, querrás o no querrás, el muy político, porque no existe, la muy prostituta, el muy, la muy, El más malo de los malos. El más malo de los malos, todos. Psicópata, asesino. Llegaremos a casa. Que no. Ahora, el Maestro Jesús lo que quiere es que nosotros avancemos en este proceso y que lleguemos a esta iluminación sin estar sufriendo, ya que cada vez que haces el ciclo de llegar, todo el trauma de nacer, crecer, reproducirte, pelear con los clientes, etcétera, pelear con la mujer, pelear con los hijos y tantos temas, eso al Maestro Jesús no le agrada, él no lo quiere. Él lo que quiere es de hecho que no conoce, nosotros, creo yo, ese y pleito. uno decide, tú decides en este momento, ese es el arrepentimiento, ese es el cuando te habla la iglesia. Entiendo yo entonces, con todo lo que me has dicho, que el Maestro Jesús sí es hijo de José,
entonces es hijo de padre y de madre. Exacto. Quiere decir que hay un momento en la Biblia que no se habla de que Jesús hasta los 8 años, después de los 8 años, regresa hasta los 33. Hay un aprendizaje, me imagino, sí, que no lo dan. Es que el Maestro Jesús dice, fíjate qué maravilloso, es que cuentan que el Maestro Jesús le gustó tanto lo de Platón. O sea, fue a ver, dicen, donde estaba. Es una iglesia. Sí, o sea, que él dice que él gozaba, o sea. Platón, Sócrates. Todo lo de estos seres eruditos que se ponían al igual que nosotros a estar bla, 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 bla. Filosofar, platicar, interpretar, sacar lo que tenían sin saber para qué. Entonces, lo que quiere el Maestro Jesús como tal es que nosotros, por eso habla mi reino. Él habla. Mi reino no es de este mundo. No es de este mundo y donde yo estoy, ahí estarán. No sé cómo. Vosotros también estéis. Vosotros donde también. Yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que él quiere. Lo que él quiere es que ya no repitamos este ciclo. Dice, estos maestros dicen que enfermedades y todo lo que demás. Muy el Buda, que muy el no sé quién, que el Mahat, no sé qué. Lo que ha pasado con estos grandes hombres que han sí llegado a este nivel de donde está la mente, pero no han trascendido. O sea, llegan, regresan. Por eso me llama la atención esto de cómo han mantenido las ¿cómo se llama? Las monarquías, los zares antes, ¿va? La cuestión de Rusia, ¿te acuerdas? Cómo han venido. ¿Por qué? Porque ellos decidían, o sea, ¿y por qué se casaban entre parientes? ¿Te suena eso? ¿Por qué sus hijos tienen que ser el hijo de fulano? Porque ellos estaban repitiéndose. O sea, porque no podían mantenerse 200 años, 300 años en el mismo cuerpo, porque el cuerpo no resiste, porque está pensado, fabricado por el mismo hombre, para que este cuerpo tenga una duración de unos 100 años, el 104, ¿cuántos estarán llegando ya? Hay gente en México 115. que está viviendo hasta 115, 120, ¿Sí? Pero ya para esas edades, si estás, digo yo, con todo cuerdo, pues qué bueno, pero si estás solo por estar consumiendo el oxígeno, ¿para qué va? Entonces, el Maestro Jesús, eso es lo que está diciendo, que ese círculo, y estas religiones, el caso del budaísmo, no cambian, o sea, las mujeres no tienen derecho a nada, y Jesús no hace acepción de personas. Eso le dijeron, bueno, que por qué dice estos hermanos por eso mejor irme preguntando, porque me voy a ir recordando de los puntos, que Jesús, él, cuando ve a los hermanos, o sea, a todos ellos, dice que no veía hombre ni mujer. O sea, no veía raza. Él estaba platicando con una persona que estaba como hombre. No importa tu raza, tu sexo. ¿Por qué hablas de eso? Él estaba viendo, dice que lo que él ve es el espíritu. Exacto. Lo que él ve es lo que somos. O sea, que él la esencia que somos, él no veía, dice que eso lo percibían ellos, porque él cuando platicaba, o sea, hablaba con mujeres igual que hablaba como con hombres. Igual. Y si tenía que decirle, por eso dice que lo criticaban cuando hablaban con mujeres prostitutas, con adúlteras, con la mujer. Y el mensaje se lo da samaritana. Sin filtro, o sea, se lo da sin filtro. O sea, no es que va a venir, por ejemplo, como las técnicas para que vas a hacer el hoponopono, pero es que a mí no me resuena ese tipo de cosas. No es que esté en contra, ya que para llegar hasta este punto hemos tenido que investigar, leer y no pasa nada. Por el contrario, yo estoy muy feliz de tener más o menos alguna idea de muchos temas. Pero ese es el aprendizaje. El aprendizaje. Entonces, pero que una vez podría decir, yo a veces pienso, ¿por qué no de un solo llegué a esto sin haber tenido que pasar por todo? No. Pero para poder llegar hasta donde estoy, es que he tenido que pasar este proceso. Jesús, desde los 8 años en adelante empezó él a estudiar. Es que él se ponía a investigar, a recordar, porque él estaba en su proceso como hombre. Exacto. Es que eso entendamos. Como ser humano. Es decir, que no es que se le dieron las cosas, como dicen los jugadores. No se le dieron las cosas, o sea, así tan fáciles. De la noche a la mañana. No, fue un proceso de ascender, de iluminarse. Iluminarse en el sentido de entender, digamos,
de saber lo que somos y de vivirlo. Entonces, eso es lo que Él espera. Esa es su misión. Pero no sé, alguna otra cosa que quieras preguntarme para ver si ya lo he leído en esa parte. Sí, yo creo que es algo de la resurrección, por ejemplo. Imagínate, habla, pues las escrituras hablan de que fue resucitado por su padre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y que, pues si nos vino a enseñar, como tú dices, que quiere que lleguemos a esa etapa que él llegó, quiere decir que nosotros podemos resucitar. Claro, es que en el aspecto sí. Y es que eso, por eso es que habla cuando él dice que vamos a estar donde él está, es porque nos vamos a ver así en el momento que digamos, si en esta encarnación nosotros definitivamente entendemos y pasamos el proceso, porque todo está en la mente. O sea, es cuando tú entiendes. O sea, digamos, tú te tomas un café porque sabes que no te va a hacer daño, ¿verdad? Ya inconscientemente tú ya lo sabes. Pero si te sirvo una taza de veneno lagnate, no me lo voy a tomar. ¿Por qué no te lo tomas? Porque me voy a morir. Exacto. Entonces, porque tienes ese conocimiento. Y entonces nosotros, desde el punto que en este instante yo aprovecho este momento santo para decirle a Jesús que me lleve, que ya lo entiendo, que ya estoy en Él y que Él está en mí y que no pasa nada, que ya no quiero volver. Mira qué maravilloso. Y lo estoy sintiendo, te estoy diciendo y lo estoy sintiendo en todas las fibras de mi cuerpo. Parece un poco ilógico esto, pero así es. Podría ser. Uh-huh. Podría ser porque tengo que ser igual que el maestro. ¿En qué sentido? Ya no odiar, ya no sentir rencor, ya verlo todo de la paz. Imagínate cómo dice que Juan, o no sé quién se le apareció a este señor Gary, que dice que sentía una paz que, ¡ay, Dios mío! Esa paz es que quiero sentir yo. Exacto. Y tú la puedes sentir desde el momento que la pides al Espíritu Santo. Uh-huh. Porque eso es Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué más? O sea, no puedo pedir más. O sea, el Señor Jesús me manda esa paz. Pero nuestra dualidad no nos permite todavía. ¿Cómo se llama el segundo libro de los Hechos de los Apóstoles? Segundo libro de O sea, los primeros libros del Nuevo Testamento. ¿El primero cuál es? Del Nuevo Testamento es Mateo. ¿Y luego? Marcos. Pues Marcos. Porque dice que Marcos, ¿y Marcos qué era? Era discípulo y luego apóstol. Apóstol. Él anduvo con Jesús. Con Jesús. Sí. Pues Marcos. ¿Y quién es el otro? Lucas. ¿Y después? Pero el Lucas en la escritura no fue discípulo. No. Tampoco apóstol. ¿Y el cuarto? Juan, el discípulo amado. Pero los apóstoles fueron Pedro, Mateo, Marcos, Juan, ¿y tú qué has Andrés? Bastante los libros. ¿Cuál de los 4 libros te resuena más, que está acorde a lo que pudo haber dicho en un gran porcentaje el Maestro Jesús? Juan. Sí. Ajá. Juan me encanta. Y Juan está de último. De los 4. ¿Cuál es el último? Pues yo creo que Juan es, fíjate. Y Juan no murió, al menos eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Ajá. Que murió de viejito. De ancianito. No, pues no, Pero que tuvo, bueno, vamos a buscar ese que tuvo una muerte. ¿Quién? Desgollado. Degollado. Desgollado. Dice que fue una muerte. Vas a Google, está bien. Interesante porque él dice que cuando. Que él no se. Judas. Pero él habla de que es escritor de un libro. Y también explica que como querían la historia que se coordinara y todo, pues los santos eruditos pusieron en estos primeros libros del Nuevo Testamento. Y ellos, pero igual, o sea, ¿cómo te digo? Hablar de todos estos temas, cuando tú los estás explicando, y que lo que tú acabas de decir también, que vivirlo desde la paz de Dios, o sea, de lo que es la santidad del Espíritu Santo. Tengo que llegar a ese nivel de Cristo. ¿Y sabes cuándo vas a experimentar que estás en ese nivel? De mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Exacto. ¿Y sabes cuándo vas a experimentar que estás en ese nivel? Cuando venga la hermana fulaniña y te diga, ya usted me está preocupando. Y vos le digas, amén, pues usted no me entendería que yo me siento bien que usted piense eso.
¿Cómo que no se enoja? Entonces, fíjate que últimamente cuando ya no te molestas, me he quedado callada ajá, cuando ella dice eso. Porque ya entiendo yo su nivel. el nivel en que está, pero que eso tampoco la hace que tú estés arriba y que ella esté abajo. Siempre estamos en el mismo nivel y somos el Hijo de Dios. No, es todos. hablando terrenal. Que vamos en el proceso. Que en lo espiritual somos iguales. Somos iguales. ¿Sí? Y el otro punto es que nosotros, digamos. Simón Pedro, perdón. Pero él no escribió nada. No, es que el que te digo sí dice que él está publicado, pero que a propósito dice que él escribe como... Él fue crucificado. Ajá. Simón Pedro. Sí. Boca abajo, al revés, los pies para arriba y... Ajá. Que dice... Andrés, este es hermano de Pedro. Ajá. Dice que... Sí. No se menciona, existe menos información disponible. Otra cosa, están explicando ellos que no es que no estaba la información. Fíjate qué bonito. Dice, ¿no se te parece raro? Le dice a Gary que todo lo escrito y toda la información de repente no está. Eso lo hicieron a propósito. Imagínate. ¿El qué cosa, perdón? Esconder la información real de los acontecimientos tal y como sucedieron para poder armar el paquete de lo que le presentan a la gente y hacer adeptos a cada religión. Juan, el de el Apocalipsis. Ajá. ¿Juan cómo muere? No, porque es que no fue Juan. Bueno, imagínate que... Estoy con cafecito, amiguitos. Aquí habló Juan. Espérate, que estos lentes no. Aquí tengo los otros. Sí. Ahí estaba Juan, sí habló con el maestro. Ajá. Porque dice que le dijo, y el Señor le dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Eso le dijo Juan. Le dijo Jesús a Juan. Sí. Y le dijo, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Ajá. Entonces, y el Señor le dijo, de cierto te digo que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Sabes qué es lo que ¿Ese fue el que vino? No sé, mira, pero te voy a explicar lo que siento en el espíritu. Lo que está pasando es que cuando le dice, que le pide Juan al Maestro Jesús poder sobre la muerte, lo que él estaba pidiendo es, ya no quiero estar viniendo, o sea, el ciclo de nacer, morir, sino que permanecer en el momento. Espérame. Y luego viene el Maestro Jesús y como él ya lo desea, entonces está ascendido y ya está, que no va a estarse repitiendo. Por el hecho... El otro comentario. El comentario del escritor dice, entonces ahora, Juan sencillamente podría estar caminando en algún lugar predicando el evangelio mientras tú y yo platicamos. Exacto. O sea, aquí está Juan. Aquí está Juan. O sea, Juan probablemente, o sea... Santiago y no puede, es el otro apóstol. Sí, y no puede ser Juan discípulo. Porque estos dos que se le han aparecido y del que estamos haciendo referencia, ellos hablan de que han venido y que han hecho mucho... Santiago. ¿No fue Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Y por qué no mejor entras pero es que no sé si el libro está como tal, como creo que dijeron que por derechos de autor, incluso en el YouTube, desde donde lo estoy escuchando, que es en el canal de Bartolomé, de una hermana de México, que no recuerdo cómo es que se llama el canal de esta mujer, pero que ella dice que murió azotado. Ni el nombre cabal del libro le pusieron. Felipe. Felipe, ¿cómo murió Felipe? Felipe no fue el que, ¿cómo se llama? Crucificado, dice. No fue, ajá. Felipe fue crucificado. Felipe fue el que le dijo, muéstranos al Padre, y no basta. Felipe, es que ella estaba... hace referencia que la critican porque preguntó eso justamente, o sea, que quería saber... Felipe. Porque el otro que Tomás fue, va. Ese no creyó.
Ese no creía hasta que... Pero Hasta que uno lo de vio ellos y lo dos es tocó. Tomás. Tomás no escribió nada. No. Y el otro que ha escrito... Acordate que lo que aparece en la Biblia, no todo lo han puesto, No, no todo. pero todos los discípulos escribieron, incluso hasta Es María cierto. Magdalena. Dicen que... Cabal, eso te iba a decir. Pedro Que también dicen escribió. que en una... Ahí hacen referencia que en uno de los escritos que hallaron en 1943, en 1945, hallaron un escrito de... Tomás fue apuñalado, dice, con una lanza. ¿Sí? Mateo, Ajá. este es el recaudador de impuestos. Ujú. Sí, está interesante el debate, pero la verdad es que quizás nos hubiese... Tengo que tener papel y lápiz y anotar algunos aspectos que creo que se me van a olvidar para poder tener más... pero sí, lo interesante Este es esto. fue apuñalado por la espalda también. Ajá. Mateo. Sí. Santiago, otro Santiago. Ajá. Santiago el apóstol, Santiago... Este también fue crucificado, Santiago Apóstol. Es que entendamos algo, en el caso del ministerio de Jesús como tal aquí en la tierra, los que anduvieron Aquí, fueron Judas. 12. Este es el otro Judas, no el Iscariote. Mira cómo murió Judas. Sí, crucificado, dice, y atravesado por flechas. Yo creo que Judas es, pero él no escribió Aproximadamente, dice, hay una epístola, de Judas. sí, que solamente tiene un capítulo. Yo creo que hace referencia. Aproximadamente 45 años después de la crucifixión de Jesús. Dijo, pero esta persona de la cual te estoy dando referencia dice que murió muy joven. Murió muy joven, dice que no... 45 años después de la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús. Y él fue apóstol de Jesús. Sí, Judas. Oh. No, entonces tendría No, Judas el Iscariote. habrá tenido sus 55. Está ¿va? también Simón, que no es Pedro. Ajá. Murió pacíficamente en Edesa, dice. Judas Iscariote fue el que se ahorcó y el que lo tienen como malo en la Biblia, ¿verdad? Y algo interesante es que depende de lo que te vaya llamando poderosamente la atención para recordar, es porque en tus presencias pasadas acá en la tierra, probablemente estuviste de cerca o viviste en carne propia alguna situación. No sé por qué es que a nosotros nos llama tanto poderosamente la atención de esta manera el buscar esta información, aunque la verdad que todos vamos a llegar a esto. O sea, ya te digo, el Maestro Jesús habla que todos estamos en el proceso de que puede ser en esta encarnación, que puede ser en la siguiente, pero te digo, la intención de su corazón es que nosotros lleguemos. Vale, dale. Felipe. Felipe fue el que preguntó, bueno, me estás hablando del Padre, porque él hablaba del Padre, y ellos, al menos Felipe, no le había entendido. Muéstranos. Qué barbaridad que no podemos contestar. Bueno, entonces... Ahora sí vamos a despedirnos, la verdad. Uy, el café se nos cae. Este es un caos, amigos. Bendiciones. Hasta la próxima.